Profe, no deja grabar la reunión. Tiene que... Ya la estoy grabando. Bueno, les decía, en cuanto a la bibliografía, ustedes tienen, de hecho, muchos me preguntan, ¿me sirve tal libro? ¿Me sirve tal otro? Bueno, en realidad cualquier libro de anatomía sirve, pero tiene que estar aplicado a las ciencias médicas. Hay libros de anatomía que, por ejemplo, están aplicados a farmacia y bioquímica, están aplicados a kinesiología y demás. O sea, si bien kinesiología tiene que ver con ciencias médicas, kinesiología van a ver solo la anatomía del sistema respiratorio y del aparato locomotor, ¿se entiende? Entonces, por ahí no les va a alcanzar como bibliografía para todo el año. Recuerden, en la primer solapita que vieron, anatomía se forma, anatomía del aparato locomotor, que es la anatomía que estamos viendo ahora, la esplagnología, que es la anatomía de la cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, y la neuroanatomía, ¿de acuerdo? Que es la anatomía del sistema nervioso central. Entonces, por ahí el tema libros, necesitan por ahí algún libro, el PRO, por ejemplo, también es otro libro, yo no lo tengo en PDF, pero bueno, yo les voy a pasar el material que tenga, ¿sí? Porque me lo han pedido, yo les pedí que hablen con Marcelo Vega, que es uno de los administrativos de la carrera, pero me dijo Marcelo que no los tiene, así que los busqué y los tengo. Así que esos dos se los prometo en algún momento, si no es esta semana, la otra yo se los cargo. Todo lo que ustedes necesiten, y esto queda grabado, así que es la prueba irrefutable, todo lo que ustedes necesiten saber de anatomía lo van a tener en el campus, ¿de acuerdo? Acá nadie va a preguntar, nada va a hacer cosas raras, yo no pretendo que ustedes sean eruditos y sabios de la anatomía, ¿sí? Ustedes tienen que saber, y yo me encargo en los foros, sobre todo, de trabajar esto, ¿sí? Las cosas que son importantes. Y ustedes tienen que aprender las cosas que son importantes, porque son las cosas que van a ver cuando empiecen a estudiar las técnicas quirúrgicas, que empiecen a ver la anatomía de las técnicas quirúrgicas, y ustedes se van a dar cuenta para qué estudié esto, para qué, y qué bien que me vino a estudiar esto. Y hay cosas que por ahí las van a desechar de su memoria, hay cosas que realmente le van a quedar, y si van a especializarse en alguna patología en especial, que yo, le gusta instrumentar traumatología, le gusta instrumentar, no sé, cirugía general, van a tener un manejo mucho más fluido de la técnica quirúrgica cuando sepan anatomía. No hay otra forma de trabajar sobre el cuerpo humano si no saben la anatomía. Así que esta materia yo creo que es troncal, es fundamental para que en el desarrollo de las siguientes materias puedan tener un buen desempeño. La materia tiene dos exámenes parciales, uno que va a ser antes de las vacaciones de invierno y otro que va a ser después de las vacaciones de invierno, pero más tirando a fin de año, ¿sí? Antes de llegar a fin de año. Pero el primero va a ser antes de las vacaciones de invierno. El consejo que yo les doy después de más de 30 años de docencia es que por favor lleven los temas día a día y que no lleguen a la última semana tratando de aprender todo lo que no vieron durante 6 o 7 semanas atrás, porque no van a poder aprobar el examen. La modalidad del examen parcial va a ser virtual, obviamente. El examen consta de preguntas de opción múltiple o verdadero o falso. En general yo no hago exámenes con preguntas a desarrollar porque puede traer confusión, ¿sí? Yo prefiero que marquen una opción y que sea la correcta o la incorrecta, la que corresponde, la que no corresponde, pero que sea lo más estructural y objetiva posible, ¿sí? Para aprobar el examen tienen que estudiar, chicos, ¿sí? Yo creo que muchos de ustedes, o lo vengo viendo con años anteriores, tienen la falsa idea de que porque tengan la pregunta delante y pueden tener 800 apuntes y libros, el tiempo no les va a alcanzar para poder ir a consultar la pregunta a un apunte. Si son rápidos, por ahí les alcanza. Eso nosotros no lo podemos controlar. Yo no voy a poner ningún tipo de cámara para ver qué es lo que están haciendo ustedes son grandes, y el examen lo van a poder hacer igual, sin ningún problema. El año pasado, la primera experiencia que tuvimos con los chicos de anatomía realmente fue muy buena. El primer parcial, obviamente, como todo, costó un poquito más, pero bueno, hubo un porcentaje de aprobación final de la materia muy alto, ¿sí? Así que bueno, otros fueron dejando, como pasa siempre. Así que, bueno, nada, les deseo una buena cursada, y otra cosa que yo siempre les digo,
utilicen los foros, ¿sí? Pero lean el foro, porque hoy recién, antes de entrar acá, estuve mirando el foro, hubo un montón de intervenciones, y muchas de las preguntas que ya hacen en el foro ya fueron respondidas. Entonces está bueno que lean lo que sus compañeros preguntan, ¿sí? Y hay algunos compañeros, de hecho, que se copan y agarran y dicen, bueno, yo puedo responder esto, y responden, y es bienvenido eso, ¿sí? Si no, no tengan vergüenza, ¿sí? La idea es que todos colaboremos con esta especie de aprendizaje colaborativo. Así se llama. Es la construcción colaborativa del aprendizaje. Así que esta es una especie de bienvenida y un poquito las pautas de manejo que yo les pido para anatomía. Hay, por ejemplo, algunas cosas con respecto a los links. Hay un montón de links dando vueltas y presentaciones y videos y demás. Hay muchos tutoriales en YouTube de anatomía, no argentinos, sino de otros países que realmente son muy buenos. Si a ustedes les sirve por ahí que alguien les hable en el momento de aprender, hay, por ejemplo, para lo que es, me imagino que deben estar complicándose la asistencia con el plexo braquial, hay muy buenos videos de explicación del plexo braquial que pueden ver, un montón, un montón, un montón. Así que en este momento hay una explosión de información en la web importantísima y amplia que ustedes pueden acceder, ¿sí? Para todo, absolutamente todo. Tengan cuidado con la información de Wikipedia, ¿sí? Yo siempre se los digo porque muchas veces me dicen, no, Wikipedia dice, no, Wikipedia no es bibliografía autorizada. Piensen que Wikipedia está armado por gente como nosotros, como ustedes, ¿sí? Ustedes pueden armar, qué sé yo, investigar sobre un tema, y si sacan un usuario de Wikipedia pueden aportar y escribir algo en Wikipedia. Entonces Wikipedia no es una bibliografía autorizada, si bien obviamente nadie escribe ahí con mala intención, porque quedan sus nombres puestos ahí, pero yo he visto varios errores, así que tengan cuidado con Wikipedia, ¿sí? Pero en Google tienen un montón de cosas que no precisamente son Wikipedia, y bueno, un poco lo que yo les voy a mandar también les va a servir. Pero vuelvo a repetir, todos los temas importantes están en las clases, ¿sí? Cada semana vamos desarrollando entre todos un área anatómica determinada, y el núcleo de lo que ustedes tienen que saber para el examen está en las clases, ¿sí? Está en las clases. Pero bueno, me parece bárbaro que busquen bibliografía alternativa y demás, sobre todo por ahí para las actividades. Con respecto a las actividades, bueno, ya habrán visto que tuvieron actividades optativas en la primera semana, actividades obligatorias en la segunda. Yo voy a tratar de hacer una semana sí, una semana no, para que no tengan tanta presión de presentaciones, pero traten de presentar las actividades antes de los cierres para que me den tiempo para corregirlas. Yo en general las corrijo rápido, pero bueno, a veces que me llegan muy sobre el cierre y realmente no me da tiempo de corregirlas. O sea, el cierre está programado, no sé, para el 8 de mayo a las 23:59 y entregan el 8 de mayo a las 23:58. Imposible, imposible corregir eso. Entonces me dice, sí, pero la entregué a tiempo. No, pero la entregaron 2 minutos antes de que cierre, y realmente el docente a veces se encuentra en un brete y no las puede corregir. O por ahí las corrige y después, al estar la actividad cerrada, ustedes si la tienen que rehacer o lo que sea, no la pueden volver a mandar. Acá no se desaprueba la materia por desaprobar una actividad o por sacarse un 4 o un 5 en una actividad. De acuerdo a la idea es que todos hagan las actividades, sobre todo las obligatorias, porque a ustedes les va a servir en definitiva, ¿sí? Hacer un dibujo de la axila, hacer un dibujo de los músculos del hombro, ¿sí? Es una manera, yo cualquiera de ustedes los agarro y prendo una cámara y elijo a alguno de ustedes y les pregunto cuáles son los músculos de la pared posterior del hombro, y ya con el dibujo seguramente ya lo saben, ¿sí? O cuáles son los músculos que forman el manguito rotador. Entonces, realmente el tema de dibujar yo creo que les va a servir, les va a servir. Y por supuesto, a medida que van viendo los links y van abriendo los distintos PowerPoint que ven cada semana, ir resumiendo, y de esos resúmenes hacer lo que estuvieron haciendo esta semana, que es ir preguntando cosas en el foro. Así que bueno, yo les había pedido que a través del chat, que lo voy a abrir en este momento, puedan hacer las preguntas que quieran. Anímense, porque la idea es que lo podamos ver todos al chat, ¿de acuerdo?
Hola, profe, buenas tardes. Por chat, por favor. Perdón. Si no, perdón. Mientras no se desmadre esto, hablen. Hablen, así queda grabado, no tengo problema. Voy a habilitar los audios. Ustedes pueden habilitar los micrófonos cuando quieran hacer, no sé cuál de las chicas empezó a hablar, habiliten su micrófono y hablen. Vamos. Bueno, acá me están preguntando, ¿podría explicar los nervios colaterales supraescapulares? Bueno, les voy a compartir una imagen. Denme un segundito, por favor. No me deja compartir. Tenía justo una imagen. Ya es un segundo nada más. Bueno, no lo puedo hacer. Me preguntaban los nervios colaterales supraescapulares. Los nervios colaterales supraescapulares son los nervios que van a nacer por encima. Ustedes piensen un poquito en la anatomía. Ustedes tienen la clavícula, tienen la escápula por detrás, ¿sí? Y las ramas del plexo braquial empiezan a nacer desde la columna cervical, ¿sí? C5, C6, C7, C8, T1, ¿sí? Accesoriamente, ¿sí? Tenemos C4 y T2, o T1 también a veces es accesorio, ¿sí? Muchos se complicaron con eso de accesorio o no accesorio, ¿sí? Es absolutamente irrelevante, ¿sí? Ustedes acuérdense de las raíces nerviosas, C5, C6, C7, C8 y T1 o D1, algunos lugares se dice ahí, que son las principales. Los nervios, las ramas colaterales, ¿sí? En un plexo, y aprovecho para contestar una de las preguntas del foro, son las ramas que nacen en el trayecto del plexo, ¿sí? Ustedes vieron que el plexo tiene una partecita que son los troncos primarios, otra partecita que son los troncos secundarios, y otra partecita que son las ramas terminales. Bueno, las distintas ramas, ¿sí? Las ramas que son supraescapulares e infraescapulares o infraclaviculares van naciendo en ese trayecto, ¿sí? Esas ramas, chicos, las tienen en los dibujos, ¿sí? Hay 4 o 5 ramas que son supraescapulares, hay 4 ramas que son infraescapulares, y esas ramas van a darle inervación a los distintos músculos que están en la región de la fosa supraclavicular, ¿sí? O sea, la fosa que está por encima de la clavícula, fosa supraclavicular, y los músculos del hombro, ¿sí? Por ejemplo, el redondo mayor, el redondo menor, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, todos esos músculos están inervados por ramas del plexo braquial, ¿sí? Con respecto a esta pregunta, voy contestando de a poquitito lo que me van poniendo acá en el chat, ¿sí? Me preguntan
¿Cuál es la diferencia entre el origen y la inserción de los músculos? Es la misma, ¿sí? No hay diferencia. Los músculos tienen una inserción proximal y distal, ¿sí? La inserción proximal es la que se acerca a la línea media del cuerpo hacia distal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la porción larga del bíceps, ¿sí? La porción larga del bíceps se inserta por debajo de la fosita glenoidea, ¿sí? De la cavidad glenoidea, y termina en forma distal en un tendón común con la porción corta del bíceps en la tuberosidad bicipital del radio. Eso también me lo preguntaban hoy en el chat, ¿sí? O sea, origen e inserción proximal y distal es exactamente lo mismo. Después, dice, mi pregunta es acerca de las ramas colaterales. El nervio dorsal de la escápula dice que mantiene la escápula y el brazo rígido y desplaza hacia la línea media. ¿A qué se refiere con esto? Claro, la escápula tiene movimientos que son de báscula. Si ustedes vieron cómo es la escápula es un triángulo, ¿sí? Y la escápula, si el triángulo en mi mano, se mueve en este sentido, ¿sí? Se mueve en este sentido. No hay una verdadera articulación de la escápula con el tórax, ¿sí? La escápula está agarrada al húmero, está agarrada a la clavícula a través de la articulación coracoclavicular y la articulación glenohumeral. Pero después la escápula atrás está entre músculos. Si ustedes vieron ese corte que ustedes hicieron de la axila donde aparece la escápula, vieron que hay un músculo en la cara anterior y después hay 3 músculos o 4 por la cara posterior. La escápula está entre músculos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la escápula se mueve rozando el músculo de la pared torácica, haciendo este movimiento. Esa articulación, ¿sí? Que no es una verdadera articulación, sino es una falsa articulación, se llama, y eso seguramente lo leyeron, sinsarcosis. Sinsarcosis, se escribe con S. Se llama sinsarcosis homoparieto-serrática, o sea, es entre el omóplato o escápula y la pared del tórax, ¿sí? Produce este movimiento. ¿Mm? Bueno, tengo que volver, tengo que tratar de abrir ese archivito del plexo braquial. Necesito mostrarles una foto del plexo braquial y no sé por qué no me deja. Profe, buenas tardes. A ver, ¿qué me ayuda? Quería hacerle una pregunta. ¿Se llamaba sinsarcosis homoparieto? Serrática. Porque, ¿Serrática? serrática, porque se articula, entre comillas, con el serrato mayor. Pero no es una verdadera articulación, ¿se entiende lo que quiero decir? Es un desplazamiento de un músculo sobre el otro. ¿Eh? Es como que la escápula de alguna manera está pegada al tórax gracias a eso, ¿sí? Porque si no, no... Muchas gracias, profe. Ahora sí, me parece que te encontré la vuelta. ¿Alguien puede ver esto? Sí, profe. Perfecto, bueno. Voy a explicarles yo el plexo braquial, ¿sí? Porque tienen muchos temitas. Esto es una imagen que se la robé a uno de ustedes, ¿sí? Que me gustó mucho, del foro. ¿Mm? Acá tienen las raíces nerviosas. Recuerden que las raíces nerviosas vienen de los distintos nervios raquídeos, ¿sí? Cuando yo digo C5, C6, C7, C8 y T1... Profe, Sí, tiene mucho zoom la imagen. ¿la pueden ver ahí? Tendría que correrlo más para el costado, para la derecha, digamos. Ok. A ver si puedo. ¿Ahora? Ahí. Sí, ahí se ve perfecto. ¿Lo ven bien, chicos? Bueno. Sí, sí.
Perfecto. Les decía, cada uno de estos nervios, ¿sí? Cada uno de estos nervios, lo que hacen, digamos, es aportar una ramita, ¿sí? El nervio raquídeo tiene una raíz anterior y una raíz posterior. Bueno, estas son las raíces anteriores de los nervios raquídeos. A nivel 5, a nivel 6, nivel 7, nivel 8, a nivel cervical, porque se llama C. Y T, ¿sí? Habla de torácico o dorsal. En cualquier momento cuando se corte, chicos, voy a volver a reingresar, ¿de acuerdo? Bueno. La unión de la rama C5 y C6 me permite la formación del tronco primario superior. Tronco primario superior. C7 solito da el tronco primario medio. Y C8 y T1 se unen para formar el tronco primario inferior, ¿sí? Todas estas uniones se dan en el cuello, ¿ok? Con respecto a las divisiones, como dice aquí, ¿sí? Estos también son, acá dice fascículos, pero estos también son fascículos. Recuerden, yo se los aclaré en el foro, los fascículos son como un paquete, ¿sí? Como un paquete de fibras nerviosas, ¿sí? Y cada fibra nerviosa está formada por los axones. Los axones son digamos, el cablecito que tienen las neuronas para llevar información de una neurona a la otra. Pero son miles de millones de axones, son muchos axones, ¿sí? El tronco primario superior va a dar una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? El tronco primario medio da una rama anterior y una rama posterior. Y el tronco primario inferior da una rama anterior y una rama posterior. Si ustedes se meten y se fijan solamente en las posteriores, ¿sí? Las tres ramas posteriores dan el tronco secundario posterior, como dice acá. Si me voy acá arriba, la división anterior del superior y el medio van a dar este fascículo lateral, que también se llama tronco secundario, porque acá teníamos troncos primarios, tronco secundario antero-externo, ¿sí? Porque está hacia afuera, en la axila. Esto ya lo vamos a encontrar a nivel de la unión entre el cuello y la axila. Después, el fascículo anterior y posterior, perdón, el fascículo anterior de solito del tronco inferior va a dar el tronco secundario medial, que también se lo llama tronco secundario antero-interno, ¿sí? Hasta acá fíjense en que empiezan a nacer todas las ramas colaterales, ¿sí? El nervio supraescapular, ¿sí? El nervio del subclavio, el subclavio es un músculo, el nervio del dorsal de la escápula, el nervio torácico largo, ¿sí? Después acá tenemos las 4 ramitas: pectoral medial, cutáneo medial del brazo, medial del antebrazo y tóraco dorsal. Estas son las ramas colaterales. Cuando yo hablo de ramas colaterales, repito, son ramas que nacen en el camino del plexo braquial. Pero las verdaderas ramas terminales, ¿sí? Están ubicadas en este espacio, ¿sí? Que son: del tronco secundario anteroexterno lateral nace el nervio músculo cutáneo, que también me preguntaron mucho por este nervio. Este nervio tiene dos componentes, por eso se llama mixto, ¿sí? Tiene un componente motor y un componente sensitivo. El componente motor inerva a los músculos de la región anterior del brazo, ¿sí? El coracobraquial, al cual perfora, el porción larga y corta del bíceps y el braquial anterior. Esta es en la parte motora. Y la parte sensitiva tiene que ver con la inervación de la cara externa del antebrazo. Me preguntaban, ¿este nervio llega a la región de la muñeca? No, ¿sí? El músculo cutáneo no llega a la región de la muñeca porque termina distribuyendo sus fibras a nivel del antebrazo, ¿sí? Después, la raíz lateral externa y la raíz medial o interna de estos dos fascículos van a formar el nervio mediano, nervio importante, ¿sí? Del miembro superior.
Otros chicos me preguntaban, los nervios, las ramas terminales se dividen en dos, se pueden dividir en muchas ramas, ¿sí? El nervio mediano tiene la particularidad de nacer en la axila y terminar en la punta de los dedos, ¿sí? Entonces tiene muchas ramitas de división el nervio mediano, ¿se entiende? O sea, cuando hablo de terminal quiere decir que abandonan al plexo braquial, son ramas terminales porque abandonan al plexo. Entonces, recuerden que el mediano es un nervio que, si bien lo vamos a encontrar en la región del brazo, no inerva a nadie, ¿sí? Acompaña al paquete vascular del brazo, pero no le da inervación a ningún músculo, ¿sí? Va a tener que ver con la inervación del antebrazo, de la muñeca y de la mano. Después, el nervio cubital, ¿sí? Es rama también terminal, también va a tener que ver con la inervación del antebrazo y de la mano, también rama terminal, y después las ramas terminales del tronco secundario posterior van a dar estos dos nervios, el radial y el axilar o circunflejo, son los dos nervios que van a encontrar. El circunflejo o axilar va a estar justamente en la región, ¿sí? De lo que sería la articulación del hombro. El circunflejo no baja hacia el brazo, sino que se queda en la región del hombro y de la axila. Y el nervio radial sí, efectivamente, va a bajar y va a llegar hasta la mano inclusive, ¿sí? El nervio radial va a tener que ver con la inervación de los músculos de la región posterior del brazo, ¿sí? Recuerden el vasto interno, el vasto externo y la porción larga del tríceps, ¿sí? Son los tres músculos de la región posterior del brazo, todos inervados por el nervio radial. Una compañera de ustedes hace unos días me preguntaba si las fracturas del húmero pueden tener alguna influencia sobre el nervio radial. Sí, tienen mucha influencia, porque el nervio va por algo que se llama el canal de torsión del húmero, que es un accidente óseo que tiene el húmero, y cuando se fractura puede dañar el nervio, ¿sí? Provocar parálisis radial, que la parálisis radial, después ya van a saber cuáles son los nervios que inerva el nervio radial. La parálisis radial da la mano caída, ¿sí? Porque pierden inervación los músculos extensores de la mano, no los flexores. Predomina el tono flexor y el tono extensor se pierde. Entonces, bueno, creo que ahí más o menos voy a volver a mirar el chat a ver si se generó alguna duda. No me da risa porque no puedo volver a la pantalla. Chicos, pueden seguir preguntando, ¿eh? Esto se va a cortar en 2 minutos. Si alguien quiere preguntar hasta que a mí se me ocurra cómo volver a la pantalla principal. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿El nervio cutáneo antebraquial medial es lo mismo que el nervio cutáneo medial del brazo? Porque en la parte que habla de las 6 ramas terminales en el link, no estaba con el mismo nombre, entonces no sabía. Es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Está relacionado con este sector. Con este que le estoy Ok. Sí, me imaginé, pero no estaba segura, por eso Y lo lo que pasa, preguntaba. chicos, es que el tema, yo en general cuando les doy clases presenciales tratamos de unificar criterios, porque si no pasa esto, ¿sí? Y anatomía tiene muchas vertientes porque el origen del estudio de la anatomía fue en latín, entonces todas las lenguas que vienen del latín le pusieron el nombre que más les pareció, ¿sí? Y nosotros tenemos una forma de nombrarlo, pero no es que lo que les están diciendo ustedes está mal, no, está perfecto, es lo mismo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Como esto tiene menos de 1 minuto, voy a detener la grabación, así ya la podemos guardar,
y y vuelvo a entrar y vuelven a conectarse, ¿de acuerdo? Sí, profe, está bien. Sí.